Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a casa de oración Santa Fe. Con los brazos abiertos te damos la bienvenida a casa, tu casa, casa de oración Santa Fe, un lugar para adorar, casa de oración Santa Fe. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Bueno, pues yo tomé este tema que le puse así: imposible agradar a Dios. ¿Hay algo con lo cual sea imposible agradar a Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Algo con lo cual es difícil agradarlo, muy difícil, imposible, dice. Y vamos a ir a Hebreos 1, 11, 1, por favor. Es un libro y un verso de verdad muy edificante dentro de las columnas vertebrales que nos alientan a estar de pie. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me voy a pasar al verso 6, si me acompaña. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Platicando con muchas mujeres a través del tiempo, uno se da cuenta de qué carecemos o de qué carecen cuando te dicen. Y muchas veces la falta de fe, es que oro y es que Dios no me escucha. Y pues entonces no tienes fe, porque la fe es una convicción y es una certeza que debemos de tener de que Dios está allí, de que Él lo prometió y lo dijo para que nosotros pudiéramos tomar esas preciosas promesas. Y no es que las tomemos, ay, si ya todo se realizó, no, es tomar esa promesa y esperar el cumplimiento de Dios, el tiempo perfecto, ¿verdad? He visto gente que aconseja a otras personas, pero cuando llega a la tribulación o una situación difícil a su vida, se desmorona. Entonces, ¿dónde estaba la fe? La fe es la que nos mantiene de pie, porque la fe, ahorita vamos a ver por qué Hebreos nos enseña y nos pone un panorama de todos estos héroes de la fe, porque ellos no vieron, muchos de ellos no miraron lo que esperaban, pero se mantuvieron firmes porque creyeron que Dios no era un Dios mentiroso, era un Dios que dice la verdad. Por eso nosotros estamos aprendiendo la verdad de su palabra, ¿sí? Entonces, la situación de los destinatarios de esta carta era difícil, eran cristianos judíos, ¿sí? Y de ahí el nombre de hebreos. Por eso se les mandó esta carta. Estos hebreos se estaban apartando, ¿sí?, de Cristo debido a la persecución que estaban viviendo. El escritor de los Hebreos quería que entendieran que otros habían sido perseguidos de la misma manera y habían sido fieles a pesar de lo que había pasado. Ustedes se pueden imaginar un pueblo judío que tiene unos rituales, unas formas, unos reglamentos, y de repente Jesús
llega a la vida de ellos y viene un cambio total. Ahora ya no había sacrificios, ahora ya no había un sacerdote, ahora ya no había todo lo que en el Antiguo Testamento ellos estaban acostumbrados a hacer. Ahora creían en un Dios vivo, en Jesús, que había mostrado la muerte, había derramado su vida en la cruz. Ahora imagínense un pensamiento completamente diferente. Porque ahora estaban haciendo, o sea, ya no tenían que hacer más un solo sacrificio. Ahora la vida era diferente con Jesús. Entonces empezaron a tener persecución de una manera tremenda. ¿Se fijan el cambio de mentalidad que debería de haber? Y ellos ahora, el autor de Hebreos les dice: otros, aquí está la galería de esta fe, y les voy a decir de uno en uno lo que pasó con ellos, que a pesar de que tuvieron todo tipo de persecuciones, ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles. Eso es lo que estaba tratando de animar en la carta a todo ese grupo de seguidores de Jesús. Entonces, hoy en día, a través de la historia, muchos ponen su fe en muchas cosas, pero no en Dios. Ponen su fe en que tienen un trabajo estable, seguro, y su fe está puesta en ello, no en Dios. Cuando de repente te quitan del trabajo y te dan de baja, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y se te viene un mar de pensamientos de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tus cosas que tienes que pagar, porque tú estabas confiando completamente en tu trabajo. Esos son los dioses que a veces levantamos en nuestra vida. A veces estás tan confiado en que tienes una familia tan bonita, tan perfecta, tan afable, y de repente el hijo se anda en las drogas. Y te das cuenta que sucedió algo con tu hija, ya salió embarazada. Y se te desquebraja tu familia. ¿Por qué? Porque tenías un altar en ella. Todo estaba bien. ¿Cómo me van a ver ahora los demás? ¿Se fijan que tenemos dioses, tenemos otras cosas en el lugar de Dios? Nuestra seguridad no está completamente en Él. Muchas veces confiamos en nuestro esposo. Si él se muere, ¿qué va a hacer de mi vida? Yo también me voy a morir, ¿verdad? He escuchado mujeres que dicen eso. Se me murió mi madre. No, ya no es vida, porque tu seguridad está en eso, no en Dios. Y lo hemos visto una vez tras otra vez, que te detectaron una enfermedad grave y se te acabó el mundo. Y si nuestra fe está puesta en Dios, todos vamos a morir. Esa es la ley, ¿verdad? Nadie sabemos cómo vamos a morir. Pero de repente te dan esa noticia y tu fe se difumina. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Muchos han puesto su fe en dioses falsos, en imágenes. Y si no está la imagen que tú crees que te da poder y que te ayuda, para ti no hay Dios. Dios, el Dios que conocemos, es un Dios invisible y es del que vamos a hablar. Y yo les quiero preguntar, ¿qué es la fe? Pregúntate ahí para ti misma, ¿qué es la fe? Para ti, ¿qué es la fe? En alguien que no podemos ver, pero vamos a definirlo aquí. Dice, se traduce en griego como pistis, cuyo significado comunica la idea de confianza y de firme convicción. Esa es la fe. Puede tener esta traducción. Fe es la escritura de la propiedad, de las cosas que esperan. Es de cuenta que estoy diciendo que esta es la escritura de mi propiedad. Y es lo que yo espero. Cada una de estas promesas que Dios escribió para que nosotros pudiéramos mirarlo a Él todo el tiempo, en cualquier circunstancia. Cuando los hombres no tuvieron que comer, el Señor envió cuervos y les dio de comer.
El Señor nunca no te va a dejar. Dice la Escritura que Él no ha visto a un justo desamparado que mendigue pan. No ha visto a uno. Si tú eres una hija de Dios, Dios siempre tendrá cubiertas tus necesidades básicas. Pero Él quiere que nuestra fe siempre esté mirándolo a Él en todo tiempo y en cualquier situación. Entonces la fe lo podemos traducir que es la escritura de propiedad de las cosas que esperamos. La fe cristiana se fundamenta en toda la palabra de Dios. No está fuera de ella. ¿Sí? Nuestra fe cristiana, lo vuelvo a reiterar, se fundamenta en toda la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Los chismes de tu vecina? ¿Lo que dicen en las noticias? ¿Las calamidades que están sucediendo en el mundo? No, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No importa que el mundo se esté desquebrajando, mi fe debe de estar firme viéndolo a Él todo el tiempo, todos los días. Porque la fe lo necesitamos desde la mañana que nosotros nos levantamos, ¿sí? Desde que nos volvemos a acostar y todo ese tiempo que dormimos, descansamos en Él, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo dormir confiada. Esa es la fe, la esperanza que tengo. ¿Qué va a pasar mañana? Y si mañana esto, y si mañana… No, nosotros nos podemos dormir confiados porque así dice su palabra. Entonces, ¿cómo pueden los cristianos o creyentes agradar a aquel a quien han dado su vida? ¿Quién de aquí le ha dado su vida al Señor? Yo le he dado mi vida al Señor y yo dejo que Él gobierne, y cuando hay algo que quiero gobernar yo, el Señor me habla, me reprende y le doy su lugar, ¿sí? Pero los cristianos que quieren agradarlo a Él, los que le hemos dado su vida, solo con fe podemos hacerlos, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios, porque es necesario, fíjese en esa palabra, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Si tú te acercas y dices, no, es que a mí Dios no me escucha, uy, no, es que yo estoy bien lejos de Dios, no, es que yo soy tan mala y tan pecadora. Todos somos pecadores, pero cuando Dios ve un corazón que se humilla, un corazón que está quebrantado, Dios lo escucha. Y aunque tenga pecado, el Señor te habla y te quiere perdonar y te quiere limpiar. Porque no podemos tener una relación con Él si nuestro corazón está sucio. Pero cuando está el corazón contrito y humillado, el Señor lo mira. ¿Se acuerdan de aquel publicano que estaba ahí orando en la orilla del templo, golpeándose, ¿sí?, el pecho, porque él se sentía tan indigno de siquiera voltear sus ojos a Dios para orar? Dios ve cuando el corazón así llega a Él. Él lo mira, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo de ti. Ve cómo vienes tú ante su presencia. No lo puedes engañar, aunque a las demás personas tú puedas engañarnos, pero a Dios no. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahí vemos explicado, ¿verdad? Es esencial entonces que podamos entender cómo funciona la fe que a Dios le agrada. Cuando tú tienes fe, tú no necesitas, oren por mí porque tengo gripa. No necesitas fe. O sea, son virus y son de la vida cotidiana y que va a pasar. Pero se ora con fervor cuando la situación ya te afectó más allá de lo normal, ¿verdad? Pero eso, pues nosotros oramos, Señor, sé que esto va a pasar, ayúdame a
que se aminoren mis síntomas, ¿verdad? Y muchas veces al orar las cosas se pueden ir, pero otras veces tienes que ir a tomarte algo porque tienes una actividad, tienes que trabajar, tienes que hacer cosas en tu casa y pues a veces no puedes así con los huesos que te duelen, ¿cierto? Pero todo es la sabiduría de Dios. Dios hizo gente sabia, científica, que hizo medicamentos para que nos puedan aliviar. ¿Ustedes recuerdan el vinagre que le quisieron dar a Jesús? Era para aminorar un poco sus dolores, era parte. Entonces, la fe que agrada a Dios. Empezaremos a decir qué es la fe y la definimos. ¿Cuánto importa la fe para los cristianos? Quiero que te quedes con esto en tu mente. ¿Cuánto importa la fe para los cristianos? Y vamos a ver Hebreos 11 del 1 al 3. Dices, pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor de Hebreos sabía que la fe era una parte en extremo muy, pero muy importante de la vida de los cristianos. Estamos hablando de los creyentes, ¿sí? Como lo dice Hebreos en el capítulo aquí que estamos leyendo, cómo vemos explicada la fe en la vida de algunos personajes que fueron del Antiguo Testamento y que los nombra ahí en esa galería de héroes de la fe y que nosotros podemos aprender de cada uno de ellos. Vemos ahí en el verso 1 que el escritor empleó dos palabras para describir la fe. La fe, es que la certeza de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que usted espera? Santidad. Nosotros esperamos la herencia que tenemos en Cristo. Y la herencia va implícito toda la vida cristiana, su presencia, su Espíritu Santo, sus beneficios, su sanidad, su poder. O sea, nosotros esperamos la herencia que tenemos en Cristo. No solo se trata la herencia de que tenemos que ir al cielo, no se trata solamente de esa herencia, ¿sí? Sino la herencia es todo lo que Dios nos concede por medio de nuestra relación con Jesús. Cuando nosotros tenemos una relación con Él, cuando nosotros un día dijimos, sí Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el que vino al mundo a morir por nuestros pecados, yo quiero que tú entres a mi corazón, me limpies y me perdones porque yo te quiero seguir. Ese día, ¿sí? Esa es la unión que nosotros tenemos con Él y ese día empieza a operar esa herencia para nosotros, a nuestro favor, porque ahora estábamos del lado del enemigo, pero ahora nos hemos vuelto del lado del que reina y del que vive para siempre. Y tenemos en Él toda herencia espiritual porque somos sus hijos, toda herencia espiritual porque somos sus hijas. No voy de acuerdo con aquellos que dicen hay que arrebatarlo. No necesitamos arrebatar nada. La herencia está ahí para todos. Hay que creerla solamente. Hay que creerla y tener esa convicción de que Dios hará. Amén. Es el fundamento mismo de lo que creemos. Jesús, lo que se espera todavía no es una realidad, pero es la esperanza que tenemos que se cumplirá. Todas las promesas de Dios, todo lo que allí está escrito, se cumplirá en nosotros. Dice ahí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahí están sus palabras. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer su palabra, conocer el pensamiento de Dios, conocer que Dios lo que escribió, qué es lo que escribió para mí. Imagínense que yo tengo mi herencia de una casa, ¿verdad? Y está aquí, pero yo nunca me doy cuenta todos los beneficios que tenía esa casa para mí.
porque nunca lo leí. Y muchas veces estamos de esta manera. Oramos de una manera inadecuada, oramos de maneras incorrectas y no conforme a lo que Dios ha escrito para tu beneficio, para bendecir tu casa, tu familia, tu hogar, tu trabajo y a tus hijos. Todo está escrito aquí, no le falta nada. Solamente es que tú te apropies de esas palabras y las guardes en tu corazón. ¿Sí? Arrebátalas ahora sí, pero guardadas en tu corazón para cuando llegue el momento difícil o el día que las tienes que aplicar, ahí están. Pues su palabra, ¿verdad? Entonces también nos dice el texto que es una convicción. Entonces una convicción es la creencia de que algo es indiscutiblemente cierto. O sea, sí o sí es cierto lo que Dios dijo. Esa es la creencia, esa es la convicción que debo de tener. Es la certeza, es la seguridad de que su palabra lo dijo y es para todo aquel que tenga necesidad en alguna situación. ¿Quién no tiene necesidades? Si levantamos nuestras manos, todos podemos levantarla. Algunos hasta los pies, ¿verdad? De que hay muchas. De repente se juntan las cosas. Y podemos hacer eso, sí, pero Dios tiene cuidado de todos nosotros. Esta palabra convicción es un término jurídico que indica prueba. Esa prueba es de lo que no se ve, ¿sí? Esa prueba es de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender este concepto jurídico vamos a ver un ejemplo. De este término jurídico se refiere a una sentencia condenatoria contra un acusado en un proceso penal, es decir, el veredicto formal de culpabilidad emitido por el tribunal o por el jurado. Se refiere a pruebas materiales presentadas en el juicio que declaran si éste es culpable o es inocente. Y como lo dicen vulgarmente, cuando tienen los pelos en la mano, ¿verdad? Yo lo vi. Hizo esto, lo grabé, tengo todos los textos en mi celular. O sea, ¿es culpable o es inocente? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta palabra, que es, el término jurídico es de lo que no se ve. O sea, es sí o sí, están las pruebas de algo que no se ve, están en su palabra. Allí están las pruebas de lo que Él verdaderamente dijo. En este caso, cuando hablamos de la convicción, nuestras pruebas es de lo que no se ve. En este caso, nuestra certeza y nuestra seguridad es de lo que ya ha dicho el Señor en su palabra. Allí está la prueba. No lo vemos ahora, no vemos la acción, ¿verdad?, de que estamos orando y no vemos que el cumplimiento llegue, pero de lo que no se ve, nosotros estamos seguros de que vendrá y de que Él obrará, ¿sí? Esa es la fe, ¿sí? Aunque la fe mira el porvenir o el futuro, también la prueba tangible de lo que no puede probarse de otro modo. Lo que Dios ha prometido sucederá, aunque no podemos ver la respuesta. Tú estás orando, tú estás confiando y tú dices, Señor, mis hijos regresarán al camino, aquellos que un día te conocieron, aquellos que un día se sembró esa palabra, un día llegarán a tus pies otra vez. Y seguimos orando y clamando y pidiéndole al Señor, no porque no creyéramos, sino porque estamos confiados. Gracias, Señor, gracias porque lo que yo oré hace 5 semanas, 5 meses, 1 año, un día llegará. Han pasado 10 años y no he visto nada, pero yo sigo creyendo y confiando en lo que no se ve. Yo confío en lo que Él dice, ¿verdad? Y lo que me sostiene y me da fe en los momentos que de repente me quiero debilitar. Entonces, nuestra fe en Dios y su palabra es la respuesta. Nuestra fe en Dios y en su palabra es la respuesta. Él nos ayuda a ser pacientes, a saber esperar, ¿sí? Es cuando vamos a un hospital,
necesitamos ayuda y ¿qué debemos de ser? Pacientes. Todos debemos ser pacientes ahí. ¿Sí? Es lo mismo. Aquí está toda la medicina, aquí está todo el sustento, pero necesitamos esperar que Dios obre como Él quiera obrar. A veces uno casi no, que pase esto y que pase el otro. Dios tiene trazado todo cómo va a suceder. Y saber esperar lo que Él dijo. Como dice, la fe sigue al oído, como lo vimos en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No escuches al enemigo. No escuches al enemigo, no escuches el consejo malo, escucha la palabra de Dios, escucha la verdad de Dios y las promesas que Él ha hablado ahí para ti, porque estas las necesitamos todos los días, a cualquier hora, todos los días. Dice Habacuc que el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. O sea, todo el tiempo nosotros vamos a necesitar accionar de la fe. Podemos pensar un poco por qué Dios le dio tanta importancia a la fe. ¿Pudieran pensarlo? Porque Dios quería que solamente lo miráramos a Él. Que nuestros ojos no pudieran voltear a nadie, sino a Él solamente. Tienes el trabajo que tienes porque Dios es bueno. Tienes tu familia que tienes porque Dios es grande. Todo lo que ha pasado alrededor de tu vida es porque Dios tiene cuidado de ti. Hasta para perdonar necesitamos la fe. ¿Podría usted creerlo? ¿Sí? Hasta para perdonar necesitamos la fe. Cuando el Señor en Lucas 17:5 les estaba enseñando sobre el perdón a sus discípulos, ¿sí? Los estaba adiestrando, los estaba enseñando, y nosotros somos discípulos del Señor y el Señor nos está adiestrando. Entonces, cuando el Señor estaba adiestrando a sus discípulos, iban caminando ahí en el monte y platicando, y les dijo: mirad por vosotros mismos. Mirar por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, fíjate bien las palabras. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Alguien te ha hecho algo? Muchas veces, ¿verdad? Se portan mal, tienen malas acciones, hacen cosas atrás con motivaciones incorrectas, o te dice palabras que de repente, ¿por qué me dijo eso? Te ofende, ¿sí o no? Tu esposo, tu suegra, tu amiga, todos ofendemos muchas veces. Y dice ahí, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Esa reprensión habla con él. Oyes, me dijiste esto, la verdad me ofendió y me hizo sentirme un poco incómoda, me hiciste sentir mal, la verdad yo no soy así como tú me estás diciendo, pero si yo te he mostrado eso, pues perdóname, pero vas a hablar con esa persona para que esa persona también se arrepienta de lo que está diciendo, porque ¿sabe qué a veces hacemos muchos cristianos? No, yo no me di cuenta, ay, no fue con esa intención, y no, hay que reconocer que a veces tenemos malas conductas, esa es la verdad. Y decimos palabras que ofenden, palabras que las decimos con intención, y debemos de tener cuidado y saber que cuando ofendemos hay que pedir perdón. Y eso es lo que el Señor le estaba enseñando a estos discípulos. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿te imaginas? Una y otra vez, ya lo perdoné, otra vez voy a hablar con esa persona. Oye, ¿qué onda con esto? ¿Verdad? Me volviste a ofender. Y ahí está ay, perdóname, perdóname otra vez, ¿verdad? Y ahí estás tú. El Señor le está diciendo, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Perdónale. Esto pasa mucho en los matrimonios, de repente está ahí engranando, ¿verdad? De la pareja y no, pues estamos de acuerdo, a mí me gusta el rojo, a ti te gusta el verde y siempre estamos estira y afloja. Pero ahí está el Señor enseñándonos cómo debemos de hacerle para estar en paz.
para disfrutar el día. Qué horrible se siente cuando pasa una situación así, te quedas con algo muy inquieto todo el día, ¿verdad? Dices, ay, la regué, o creo que eso que me dijo me hizo sentir incómodo, y te quedas todo el día con eso. Es mejor arreglarlo. Dice, y más adelante dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos, ¿cómo perdonar una y otra y otra? Aumentanos la fe, Señor. Pero el Señor, fíjense bien, bien sabio lo que les dijo. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, no necesitas tener una fe grande, ni que todos vean qué tipo, no. Tu fe debe de ser, aunque sea tan pequeña como el grano de mostaza, pero que sea genuina. Que sea genuina, ¿sí? Y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir al árbol, al sicómoro, era un árbol muy grande que hacía raíces muy profundas, que era muy difícil quitar, muy difícil de quitar. Y si tú tuvieras esa fe, podrías decirle a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Y lo que el Señor les estaba diciendo, que en verdad era difícil perdonar. Sí es difícil perdonar, ¿verdad? Y más cuando está como ese árbol, con unas raíces profundas de amargura. Ya no es cualquier perdón, ya es amargura lo que hay ahí, porque la ofensa ha sido una y otra vez y otra vez y otra vez. Y el Señor lo está comparando con ese árbol grande, grande, ¿sí? Pero con unas raíces tan profundas que son difíciles de quitar. Pero lo que el Señor les está diciendo a los discípulos, necesitas tener una fe genuina, una fe que venga de Dios. La fe es un fruto, ¿cierto? Es un fruto, viene de tener una relación con Dios, viene de conocer a Dios, viene de estar orando con Dios. Ese es el fruto que se da. Entonces, ese fruto de fe debe de ser genuino. No importa que no sea grande, como un grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas. Pero dice que es un árbol grande. Entonces, es difícil perdonar, pero si viene repetidamente, ¿sí? Y humanamente a nosotros nos es difícil. Eso requería una disposición sobrenatural de nuestro corazón. Una disposición sobrenatural que muchas veces no tenemos, que necesitamos la ayuda divina, necesitamos la fe, necesitamos mirar a Jesús para que nos ayude, porque humanamente no podríamos. Y es lo que Dios les estaba enseñando a esos discípulos. Ellos no podían perdonar, ellos reconocían que no podían solos en sus propias fuerzas, necesitaban la ayuda de Dios. Por eso la fe mira a lo que no se ve. Se trata no de tener mucha fe, sino de una fe viva, una fe genuina, una fe confiada en Dios. Ese Dios que tú conoces, ese Dios que te perdonó a ti todos tus pecados, una y otra vez. ¿Cuántas veces te ha perdonado? Después de que te hizo su hijo. ¿Le has fallado? ¿Cómo te ha recibido cuando vas y le pides perdón? ¿Cómo te recibe? Con misericordia, con gracia que la extiende sobre ti. Te da regalo inmerecido, nos da regalo inmerecido. Necesitamos aprender de Él, necesitamos mirarlo a Él para nosotros poder hacer lo mismo, ¿verdad? No se trata de tener mucha fe, entonces se trata de ser genuinos, ¿sí? Una fe auténtica puede mover lo imposible, amargura, resentimiento en el corazón. No importa cuántas veces y de qué manera te ofenden, solo mirando a Jesús nosotros podemos perdonar al ofensor. Y eso se necesita fe para perdonar. Entonces, consideremos esto, pero vamos a ver unos otros personajes que se consagraron a Dios, como dice en el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos. Volvamos a la carta.
Esos personajes que fueron hombres de fe, no fueron solamente que creían, eran hombres consagrados, porque los hombres de fe son consagrados a Dios. Y estos personajes dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, tu buen testimonio, sí, es a causa de la fe, de que vives una vida que a Dios le agrada, de que vives una vida entregada, de que lo miras a Él en viendo al invisible cada día, porque hay cosas que no tienes y hay cosas que estás esperando y lo sigues mirando. Estos hombres creyeron y obedecieron a Dios, confiaron en promesas, ¿sí?, por cumplirse, y dedicaron sus vidas a lo que tal vez quizás no se cumplieran hasta después que hubieran muerto, pero fueron usados por Dios. Podemos ver en el caso de Abraham y Sara, Dios les promete un hijo, lo vamos a ver ahorita en un momento, pero ellos no vieron todas las estrellas que el Señor les dijo, que tendrían una generación como las estrellas, así como las veía, así la tendrían, o como la arena del mar. Él no alcanzó a ver eso, porque ya era un anciano, dice casi muerto, dice la Biblia. O sea, no alcanzó a ver eso, pero creyó que Dios le daría un hijo. Dios honró a esos creyentes por su fe constante. Esto nos ayuda a entender por qué la fe es importante para Dios. Mujeres, varones de fe. Varones que creen lo imposible de Dios. Esto nos habla de nuestra confianza en Dios y totalmente en sus palabras. Cuando vienen y te dicen de un estudio médico que te has hecho, no es el fin de tu vida, a menos que Dios tenga definido eso ya. Pero nosotros tenemos que darle la respuesta a Dios. Recordemos a Job, por ejemplo, un hombre de fe también. Todas las calamidades que pasó y su mirada puesta viendo al invisible, porque su esperanza estaba en Dios. Completamente lleno de llagas, lleno de dolor, pérdidas de todos sus hijos, pérdidas de su casa, pérdidas de todas sus ovejas, todo. Su mirada estaba fija en el Señor. No la quitó de ahí en ningún momento. Hubo gente que vino y habló a sus oídos, pero ¿por qué viene la fe? Por oír la palabra de Dios. No a los amigos que vienen y te dicen consejos equivocados. Él no quiso escuchar esos consejos equivocados de sus amigos, de su esposa, no quiso. Él, su mirada puesta, viendo al invisible. Veamos en el verso 3 de ahí, del capítulo 11, verso 3. Dice ahí que mediante la fe creemos que el mundo en que vivimos fue hecho de lo invisible, ¿sí? Yo lo estoy diciendo en otras palabras, pero ahí dice, la fe nos da entendimiento verdadero. No se trata de probar con los sentidos. La fe no se trata de probar con los sentidos ni de ver algo. Tampoco es una fe ciega, ¿verdad? No, sino tener la confianza interior que el universo tiene un creador. Por eso nos dice ahí que el mundo en el que vivimos fue hecho de lo invisible, de algo que no veíamos. Sí, el universo tiene un creador que es inteligente. ¿Quién es el creador del universo? Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que estuvieron involucrados en la creación, que es inteligente pero que también es soberano. Entonces el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios, tu herencia tiene poder para crear lo que Él quiera en tu vida. Entonces eso fue suficiente para atraer existencia de la nada. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En ese creador inteligente?
en el que sostiene el universo con su mano, el que pisa el estrado, ¿sí?, con sus pies. O sea, quiero que te des cuenta al Dios que adoramos, al Dios que bendecimos, en el Dios que nosotros creemos. Puede hacer todo lo que Él quiera. Para Él nada es imposible, nada. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el verso 3, lo visible proviene de lo invisible. ¿Sí? Esta es una declaración de fe y de teología profunda, mis hermanas. ¿Sí? Lo material depende de lo espiritual. Todo lo material depende de lo espiritual. Lo invisible, que es Dios, sostiene lo visible, que somos nosotros como creación. Él sostiene todo. Entonces decimos que no es una fe ciega, ¿verdad que no? Ay, tú ni conoces a Dios, conócelo. Aquí está todo su pensamiento, aquí está cómo Él es. No creemos y no somos así, creemos en una fe ciega, claro que no, porque nuestra fe está basada en pruebas concretas de la creación visible de Dios. Tú salte por las noches y ve todas las estrellas, si no hay un Dios. Tú has mirado el sol o esa luna hermosa de repente por las tardes, tú puedes ver la creación de Dios, tu cuerpo humano. Yo al estar investigando todo eso no lo escribí porque se iba a hacer mi enseñanza muy larga. Acostumbro a hacer unos pergaminos que después no puedo terminar, pero cada parte de nuestro ser, investíguenlo. Cada parte de nuestro ser tiene esencias de la tierra, de donde Dios tomó y nos formó. Tenemos hierro se encuentra en Mercurio. O sea, cada cosa de las rocas, nosotros tenemos materiales y tú puedes ver al Dios creativo que tomó el barro y formó al hombre. O sea, tuvo que hacer Dios, tuvo que haber sido Dios, porque cada una de las cosas que dice en su palabra, ninguna se contradice. Entonces nuestra fe debe de estar puesta firmemente en Él. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso y dice, gracias Señor, gracias porque estoy aquí, porque tú eres en mí? Amén. Entonces, hay pruebas concretas de la creación visible, la tierra, las constelaciones, el universo, los mares, los animales, todo ser vivo da testimonio de la existencia de un Dios invisible. Nadie lo puede ver, pero ahí está operando. Romanos 1:20 nos dice, Romanos 1:20, si me acompañan, y después volvemos a nuestro libro base. Dice Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para aquellos que dicen que Dios no existe, para aquellos que nunca han tenido el entendimiento de las cosas de Dios, dice, de modo que no tienen excusa de que no hay un creador. La fe nos permite entonces creer que algo puede venir de la nada. Cuando creemos que el mundo y todo lo que hay en él fue creado por Dios, y cuando confiamos en ese Dios de la creación. Tú fuiste criatura de Dios. Sí, los que hemos creído ahora pasamos a ser hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Él, ¿sí? Pero los que hemos creído y le dijimos, sí Señor, yo quiero seguirte, yo creo en ti. Ahí se accionó la fe y seguimos caminando con Él, y ahora nos convertimos en sus hijos. Y por eso, como hijos, somos parte de su herencia, ¿sí? Que Dios estableció para cada uno de ellos. Amén. Entonces,
tenemos la certeza de que Él puede ayudarnos en cualquier necesidad, en cualquier necesidad. No importa qué situación que te parece imposible, en cualquier necesidad, Él nos puede ayudar. En cualquier dificultad que tengamos, dile a tu compañera, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. No lo dudes, mi amor. La certeza, ten la convicción de que así va a ser. Él gobierna todo, Él dirige todo, Él lo sabe todo, ¿sí? Entonces debe de haber una fe manifestada en nuestras vidas como hijas, como hijos, como creyentes. Debe de haber una fe manifestada todos los días. Gracias, Señor, por la paz de mi hogar. Gracias, Señor. Es una fe manifestada. Gracias, Señor, porque tus bendiciones me siguen. Porque la Biblia dice eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te añaden. Así dice su palabra. Entonces tú te levantas hablando su palabra y confiando en cada una de las cosas que Dios dijo. Por eso es tan importante que la leas y que te la aprendas. Pon ahí, es que no, yo ya estoy viejita, a mí mira, me entra por aquí, me sale por allá, ya al rato no me acuerdo ni qué leí. Pero ¿qué tal la novela? ¿Te acuerdas bien en qué se quedó? Mira, hasta les dio risa, ¿En qué capítulo vas? No te equivocas cuando tienes que ponerle ahí. No, es que no lo hacemos. Y hay que repetirlo y repetirlo las veces que sean necesarias, porque las mujeres de fe tienen que vivir la palabra de Dios. No hay de otra. Queremos bendiciones, queremos herencia, tenemos que vivir la palabra del Señor. Amén. Entonces podemos ver que el primer ejemplo de vivir por fe es Abel, según Hebreos 11:4. La fe de Abel se manifestó al ofrecer más excelente sacrificio. Y vamos a ver por qué. En algún tiempo cuando yo leía este verso yo decía, no, como que se me hace mala onda, pues no, como que no entendía por qué Dios sí recibía el de un hijo y el del otro hijo no. Ustedes conocen esa historia, creo que a todo mundo nos la enseñaron, Caín y Abel. ¿Sí nos la enseñaron? Todo el mundo sabe esa historia. Y Hebreos 11:4 nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fíjese bien lo que está diciendo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir este versículo, que me era un poquito difícil de entenderlo hace mucho tiempo, pero cuando lo comprendes, entonces dices, entiendo. ¿Sí? Y vamos a ver, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿O han pensado como yo lo pensé? Que Dios es bien injusto. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Lo pensaron como yo? Yo tuve que pedirle perdón a Dios. Yo lo pensé y decía, ¿pero qué tiene? Pues allá trabajaba él. Pues te dio de lo que trabajaba y era algo que no comprendía. Pero lo comprendí, se los voy a decir. Ambos ofrecieron lo que tenían, ¿sí? Ambos ofrecieron un tipo de ofrenda. Y no fue la ofrenda, sino el corazón detrás de la ofrenda. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? En el texto dice que Abel trajo de lo más gordo y de lo mejor. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová, y no dijo lo mejor ni lo primero. Porque recuerden que cuando ellos sembraban traían las primicias de la cosecha. No dice eso, que debería de ser un punto clave. Pero vamos a ver la implicación. Abel trajo lo mejor que tenía como una muestra de fe. Nos dice el versículo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces estamos hablando que fue fe lo que estuvo inmiscuido en esto. O sea, estamos hablando
una muestra de fe, de gratitud y de una entrega total que Abel estaba manifestando. Sin embargo, Caín trajo algo más superficial. Dice el texto, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Sí, había algo en la vida de Caín que impedía que Dios aceptara su sacrificio. Y les voy a decir que Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Todo lo sabe de ti, todo lo sabe de mí, todo lo sabía de Caín, pero también lo sabía de Abel, ¿sí? Como también nos concede a todas nosotras que estamos aquí este mismo principio. Creo que como padres, Adán y Eva habían pasado una situación en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Pecaron, fueron destituidos. ¿Qué hizo Dios para cubrir? Cuando está hablando de desnudez, está hablando del pecado que se estaba visualizando en la vida de ellos. ¿Sí? Ellos hicieron su propia justicia y se cubrieron con unas hojas que no iban a servir porque al rato se iban a secar y tenían que agarrar otras, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor cuando los vio? Dios Padre, porque ahí todavía no estaba apuntando a Jesús, pero lo que Él estaba haciendo como Padre apuntaba, era un tipo de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios Padre para cubrirlos? Mató un cordero, hizo un sacrificio. Hizo un sacrificio para cubrirlos. Nosotros como padres tratamos de transmitir a nuestros hijos lo que nosotros creemos. Ellos habían sido advertidos, Dios les había dado un juicio bien tremendo. Iba a haber dolor, iba a haber trabajo, iban a trabajar para comer alimentos, o sea, entre el marido y la esposa iba a haber un estire y afloja, hasta la fecha. Vemos a las mujeres haciendo marchas hasta la fecha, ¿verdad? Contra el varón. Entonces, fíjese, creo que como padres Adán y Eva enseñaron a sus hijos a honrar a Dios y les tuvieron que haber enseñado que por medio de un sacrificio podían acercarse a Dios. O sea, los dos hijos sabían del sacrificio. Los dos hijos estaban entendidos en la misma enseñanza, porque papá y mamá, Adán y Eva, les tuvieron que decir que por medio de ese sacrificio el Señor los cubrió con una piel para que no se viera su desnudez. Entonces deberían de haber estado entendidos. Cuando ofrece el sacrificio Abel, él estaba entendido de lo que sus padres ya le habían advertido. Y ahí es donde digo, Dios no fue injusto. Él ya les había advertido y enseñado que por medio de un sacrificio nosotros nos podemos acercar a Dios. Por eso la Escritura nos dice que nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. Ahora ya no es un sacrificio, somos nosotros, un sacrificio vivo, un corazón puro, un corazón arrepentido, un corazón que es perdonado, un corazón que necesita a Dios. ¿Entienden la gran diferencia? Su hermano Caín entendía las mismas cosas porque sus padres les advirtieron las mismas cosas. Sin embargo, él ofreció lo que le dio la gana. Su propia justificación. Eso fue lo que él ofreció. Entonces ahí vemos la diferencia. Dios lo honró porque ofreció un sacrificio, como nos dice aquí Hebreos, a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por medio de un sacrificio, el Señor justificaba, ¿no?, de sus pecados. Entonces dice, por lo cual dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. ¿Queda claro eso? Entonces Abel no entendió, su corazón era malo, estaba apartado de Dios, sus obras eran malas.
Sí, perdón, de Caín, sus obras eran malas. Él mató, después dejó que el enemigo entrara en su corazón, se llenó de envidia, se llenó de celos, lo que había en su corazón, un corazón malo. Sí, destiló, abrió la puerta y salió lo que había realmente, con lo que Dios no recibió su ofrenda. Abrió la puerta, entonces salió el enojo, la ira y mató a su hermano. Entonces, Abel, entendido en esas enseñanzas de sus padres, creyó que Dios aceptaría el sacrificio de sangre como señal de expiación. Sin embargo, su hermano confió en sus propias obras, en su justificación. Nosotros no nos podemos acercar a Dios como querramos. Hay principios con los cuales nosotros debemos de acercarnos. Dios no recibe un corazón que está sucio, un corazón que hay pecado, un corazón que está enojado. Dios no lo recibe. Esos son los principios. Si tú vienes al altar y vienes a elevar tu alabanza y tu adoración y tu oración, no lo voy a recibir. Si tú estás enojado con tu hermano, ve y ponte a cuentas con él. Entonces vienes y yo recibiré esa ofrenda. Eso es lo que el Señor nos enseña, ¿no? Así está claro. Y dice Primera de Juan 3:12. Entonces, es por eso que Dios aceptó la ofrenda de Abel y lo declaró justo. Pero Dios rechazó la ofrenda de Caín, dice ahí, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios nos conoce internamente. Dios nos conoce a cada una. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hablamos, sabe por qué hacemos lo que hacemos, lo que creemos. Lo sabe todo de cada una de nosotras. Él sabe por qué tú estás aquí esta mañana. Él sabe. Porque tú tenías quizás otras cosas que hacer. Pero Él sabe por qué tú estás aquí. Él conoce todo de ti. Entonces, la aceptación de Dios de la ofrenda de Abel fue el testimonio de que su fe y justicia agradaron a Dios. Tú podrás ver a una persona sirviendo al Señor y haciendo esto y lo otro, pero quizás su corazón también sea injusto. Solamente Dios nos conoce, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Otro personaje como Enoc. Dice la Biblia en Génesis 5:22 al 24. Estamos hablando que es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Imposible. Y dice Génesis 5:22-24. Y caminó Enoc con Dios. Ahí están las palabras claves. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, él caminó su fe firme, puesta viendo al invisible, que no tuvo que morir. El único hombre que no tuvo muerte física. El Señor se lo llevó. Son cosas que yo no me explico, no sé con su cuerpo mortal allá qué estará pasando, pero el Señor se lo llevó. No murió. Entonces muestra la fe muestra que la fe es una de las principales características de la vida de Enoc. Caminó con él. Que digan de ti, caminó Leticia con el Señor. Caminó María con el Señor. Caminó Rocío con el Señor. Caminó Marta con el Señor. Caminó Aida con el Señor. Es vivir la vida con Dios. ¿Yo qué voy a hacer con esta vida? Yo ya no soporto cómo es mi marido. No, camina con fe. Camina con fe. Verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Sin fe
Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nuestra aceptación con Dios no se basa en nuestro mérito, en lo que hacemos, sino ¿en qué? En nuestra fe. Todo en nuestro diario vivir, la fe es esencial. La fe es esencial. No necesitamos pedir como los apóstoles, aumentanos la fe. Que tu fe, por pequeña que sea una fe realmente genuina. Creer en cada una de sus palabras, lo que el Señor ya te ha dicho a tu corazón. Tú lo sabes lo que el Señor te ha dicho. Y dice Hebreos 11, del 7 al 12, ahí veamos si me acompañan otra vez, volvemos al libro. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pero fíjese que dice, acerca de las cosas que aún no se veían. Sin embargo, él tuvo fe, creyó en Dios y él empezó a preparar. Él no veía nada de lo que estaba pasando y de lo que venía. Él simplemente fue obediente, obedeció. Sí, él preparó el arca para que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la Biblia que lo mencionan a él como el pregonero de justicia, porque él les estuvo diciendo y hablando de lo que el Señor ya les había dicho y nadie le quiso hacer caso. Y él con fe preparó ese lugar. Entonces el galardón de la fe, ahí estaba. El premio es un galardón. ¿Sí? Son premios que el Señor nos va a dar cuando lleguemos a su presencia. Aquellos que caminaron en fe, aquellos que creyeron aún sin poder ver nada, aquellos que caminaron y dijeron, sí Señor, yo creo en cada una de tus promesas, yo creo en cada una de tus palabras. Ahí estarán nuestros galardones. Los vamos a recibir por la fe. Los vamos a recibir por la fe, no por las cosas de que servimos, los vamos a recibir por la fe, porque creemos en un Dios que es poderoso, en un Dios que sana, en un Dios que está vivo, en un Dios que tiene palabras de poder, en un Dios que tiene un espíritu que nos guía todos los días a la verdad de Dios. Alguien dijo que el requisito de la fe es creer lo que no vemos. Mientras que el galardón de la fe es ver lo que hemos creído. Vamos a recibir galardones aquí, pero también allá en el cielo. Allá también seremos premiados conforme a nuestra fe, conforme también a nuestras obras. Allá sí tendrán un premio, allá tendremos galardones. Vamos a ver 3 factores, y con esto voy a terminar, que muestran el galardón de la fe de Noé. Primero, la familia de Noé recibió salvación, porque esa arca representaba la salvación. Esa arca representaba ese madero, era un tipo de la cruz de Cristo, era un tipo del sacrificio de Cristo. Y esa arca que le llaman algunos el arca de salvación. ¿Sí lo han escuchado? El arca de salvación, pues ese fue Noé, su familia recibió la salvación, porque toda su familia fueron los que creyeron. Si no hubiera construido el arca, Noé y su familia habrían perecido, pero ellos recibieron la salvación porque Noé creyó. Tú puedes recibir aquellos hijos, aquella familia que aún te falta, pueden recibir la salvación por medio de tu fe, por medio de tu fe. La salvación está dispuesta también para ellos. Número 2, la fe de Noé fue testimonio para el mundo, en el mundo que en ese entonces lo rodeaba a él. Porque ahí dice que segunda de Pedro 2 al 5, dice, Pedro describió a Noé como un pregonero de justicia. En un mundo que andaba perdido, ¿sí?
Habían hecho un lado a Dios, no tenían fe. Noé fue un ejemplo que se distinguió por vivir para Dios. Así debemos de ser nosotras mujeres. Mujeres que seamos pregoneras de nuestra fe, pregoneras de la justicia, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, entonces vives una religión, vives en una religiosidad. Vienes a la iglesia, lees la Biblia, pero vives religiosamente porque tú no obedeces lo que la Biblia dice. Tú no accionas lo que la Biblia nos está diciendo. Somos religiosos solamente, ¿sí? Pero si nosotros accionamos la palabra de Dios, debemos de ser pregoneros de la justicia de Dios. El mundo se está perdiendo. El mundo vive en tinieblas. El mundo está levantándose, pero sin Dios. Necesitan a Jesús en su vida. Muchos están yendo al infierno. Muchos están muriendo sin la vida de Dios. Necesitamos ser pregoneras de la justicia de Dios en un mundo perdido. Noé tenía un lugar en Dios gracias a su fe. Y Dios quiere, ¿sí? Y está preparando un lugar para ti cerca de Él por tu fe. Y podemos hablar de todos los personajes que ahí están, como Abraham, ¿sí? Como otros que pasaron tremendas cosas allí. Podemos leerlo por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Esa fuerza que dice aquí se traduce como dunamis. Es la misma fuerza que habla Hechos. Dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Esa es la misma fuerza que ella recibió en un cuerpo viejo. Ya estaba desgastado. La Biblia lo menciona, casi muerto, lo dice ahí. O sea, eran estériles, ya no tenían pues vida. Sí, imagínese una mujer de 90 y tantos años pues cargando a su bebé. No era fácil. Si a unas que están más jóvenes, ay no. Cuando yo les digo de broma a veces, es que, me duele que estás embarazada, pero trato de decir esa broma y dice, ay no, ¿cómo crees? O sea, porque el cuerpo a veces dice uno, ay no, ya como que hay un tiempo para cada cosa, ¿cierto? Pues había un tiempo para cada cosa. Sin embargo, dice que recibió fuerza, y esa palabra fuerza es dunamis, vino del Espíritu de Dios, esa fuerza. Todas las cosas que Dios te mande a hacer y te dirija vendrán de su Espíritu. Te dará la fuerza y tú vas a poder ser obediente en aquello que Dios te diga. Aún para un ministerio, para un ser, es que yo no sé ni cómo dar clases, nadie estudiamos para muchas cosas. Pero Dios nos capacita. Por medio, nos da esta fuerza, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera que así como está, pensara cómo está su fe. ¿En qué nivel se encuentra en su fe? Cierre sus ojos y medite un momento, por favor. Estas son unas cosas de las que nosotros hacemos con la palabra de Dios y nos enseña que cuando la leemos, meditemos en ella. Yo le quiero pedir unos minutos que medite. ¿Dónde está su fe? ¿En qué posición se encuentra usted? Nuestra fe nos puede llevar a aquello que parece imposible llegar. Y podemos alcanzar las cosas que a nuestros ojos y a nuestro parecer son inimaginables. Pero que cuando tú estás conectada con Dios, cuando tú ves al invisible y te apoyas en Él, las cosas para ti serán posibles. La fe de Abraham influyó en las generaciones futuras a través de su hijo Isaac, porque los hijos de Isaac fueron la nación de Israel. Ellos formaron esa nación grande y maravillosa, de la cual tú y yo somos parte. La palabra dice, por lo cual también de uno
y de ese ya casi muerto. Está hablando de Sara y está hablando de Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, dice la Biblia, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sus generaciones fueron poderosas. Ninguno de los dos fue decepcionado, porque Dios prometió lo que les dijo y ellos solamente fueron obedientes. Entonces, mediante la fe recibimos las abundantes bendiciones de la herencia que Dios nos ha prometido en su palabra. Y Él quiere hacer de ti una mujer que crea, una mujer de fe, una mujer que no se acobarda. Ellos pasaron cosas terribles. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos se dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, una celestial. Y esa es nuestra patria. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Necesitamos dejar de estar afanados y aferrarnos a las cosas de esta vida. Necesitamos mirar las cosas celestiales, una vida mejor, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Y esa es la ciudad de la cual nosotros debemos mirar. Nosotros vamos de paso y recordamos, Señor Jesús, que contigo estamos juntamente crucificados. Estamos muertos contigo, Señor. Nada de este mundo nos pueda importar, Señor. Nada de este mundo podamos dejar aquí. Que nuestras motivaciones, nuestros deseos no estén en el mirar este mundo, Señor, sino en el mirarte a ti, porque tú tienes una patria mejor, una vida mejor. Algunos no recibieron las promesas, pero las abrazaron con verdaderas, las abrazaron como suyas, esperándolas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque con todos estos hombres de la fe nosotros aprendemos que tú eres el que nos está perfeccionando, Señor. Porque así como tú, Señor, tú eres nuestro ejemplo de fe, Señor. El iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, pero ahora está sentado a la derecha del trono, Señor, para bendecirnos con tu presencia en nuestras vidas, para que nosotros podamos mirar las cosas que no son como si fuesen, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres, Señor, en quien nosotros debemos mirarte, en donde debe estar fijada nuestros ojos, nuestra fe en ti, Señor, en todo lo que tú has dicho, en todas tus palabras, en cualquier situación, Señor. Aquí estamos todas delante de ti, Señor. Aquí estamos todas delante de ti diciéndote, Señor, queremos, Señor, conocerte más. Queremos que la fe aumente en nuestro corazón por conocerte a ti, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible que nosotros te agrademos, porque sin fe es imposible que nosotros vengamos delante de ti y pensemos que tú no nos escuchas, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, Señor, porque contigo esperamos el supremo llamamiento, Señor. Gracias, Padre. Les pido a todas se pongan de pie y levantemos nuestras manos y pídanle perdón si ustedes en su fe le han fallado al Señor y han dudado de las cosas que Dios sí puede hacer.
Pídale perdón y el Señor, perdóname. He mirado al hombre y me he equivocado. He mirado al hombre y me he equivocado, Padre. Él es el hombre terrenal como yo, que se puede equivocar, pero yo quiero mirarte a ti. Yo quiero mirar el autor y consumador de mi fe. Yo quiero mirar al autor y consumador de mi fe. Yo quiero mirarte a ti en los tiempos difíciles, pero también en los tiempos gloriosos. Yo te quiero mirar porque tú eres el autor de mi fe, Señor. Gracias porque llegaste a mi vida. Gracias porque llegaste a mi corazón. Gracias, Señor, porque vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Queremos correr con paciencia, sí, y con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirándote a ti, Señor, mirándote a ti, Señor. Te entregamos aquí en esta mañana este pecado, Señor, todo lo que nos asedia, esta carga que quizás no sea pecado, pero es algo que tengo aquí, que ha tomado el lugar equivocado, Señor. Yo quiero mirarte a ti, Padre. Yo quiero mirarte a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gracias, Señor, porque te miraron a ti y porque creían que tú ibas a salir delante de ellos, Señor. Así, Señor, porque tú eres el león de Judá que va delante nuestro, Padre. Nosotros te alabamos y te bendecimos y decimos gracias, Señor. Gracias, Padre. Observamos todas esas hazañas, Señor. Gracias por todas esas cosas que esos hombres hicieron, porque pusieron la mirada en ti. No en ellos, no en su naturaleza, sino en ti, Señor. Hicieron cosas imposibles de creer, pero se puede creer cuando te miramos a ti, Señor, el autor y el consumador de mi fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero pedir, si hay alguna persona que es una criatura de Dios y que quiere ser un hijo de Dios, yo quiero pedirle que levante su mano. Ahí va a haber alguien que te guíe para llevarte a Jesús. Yo quiero invitarte que la vida con Jesús es diferente que caminar tú sola. La vida con Jesús es victoria. La vida con Jesús, por mirarlo a Él y tener nuestra fe puesta en Él, tenemos victorias cada día en nuestra vida. Porque tú estás luchando sola sin Él. Pero Dios quiere ser el Señor de tu corazón. Quiere ser el Señor de tu vida. Y yo te quiero invitar. ¿Puedes levantar tu mano para que sea visible y poder orar por ti? Si ya todas las que están aquí son hijas, está bien. Pero si hay alguien que no, ¿me pueden acercarse a alguien, por favor? Aquí hay alguien, por favor, Leti, gracias. ¿Alguien está levantando su mano? Cuando nosotros le decimos, Señor, entra a mi vida, es una vez y para siempre. Pero esto lleva un proceso. El conocer a Dios te va limpiando y limpiando, porque uno se siente pecador mucho tiempo hasta que el Señor te limpia y te limpia, pero esto es para siempre. Seguimos caminando con Él. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la obra que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias por tu sacrificio perfecto, que no solamente ahora me cubre, sino me quita todo pecado y me limpia de toda maldad, Señor. Te doy gracias, Señor, por esa obra que tú pagaste en esa cruz. Y fue un gozo para ti cumplido, Señor, que muchos, Señor, fueran salvados de la muerte.
eterna, Señor. Gracias porque no solamente nos has librado de la muerte eterna, sino nos has dado una vida nueva en ti, Señor. Una vida nueva en ti, Señor. Ahora nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida, porque ahora tú entras a nuestro corazón y la simiente tuya produce vida tuya en nosotros, Señor. Yo pongo delante de ti estas mujeres que están entregando hoy, esta mañana, sus corazones. Ellas quieren que tú seas el Señor de sus vidas. Ellas quieren que tú seas el Señor y Rey de sus corazones, que tú las guíes en su diario vivir, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que las guíe a toda la verdad. Que ellos sepan que esto no es una religión, es una forma de vivir, una vida diferente en ti, Padre. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo les pido a todas que con esta canción que vamos a entonar hagan una confesión de fe. Una confesión de fe y abrácela. Abrácela, por favor. Tu palabra, anhelamos proclamar tu nombre, Señor, Dios de pactos. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel. Siempre es Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Gracia inagotable, abrazado tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Gracias, Señor. Tu consuelo y fe y esperanza en mí. Te lo decimos otra vez. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Para siempre es Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, aunque sea fiel, siempre eres fiel. Vamos, díselo a él. Pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi
Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Demos un aplauso a nuestro Dios. Tus promesas, fiel y verdadero, Señor. Tus promesas de amor. Gracias. Bueno, Mi vida entrego a ti, me rindo todo a Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está.